a hacer una serie de preguntas. Vamos a tratar de alguna u otra manera de poder resolver una gran duda antes de, y en base a eso, pues nosotros vamos a rescatar algunos detalles importantes. Bien, en este caso igual hago una presentación muy breve con respecto a todo lo que viene a ser procesamiento de datos. He trabajado y asociado todo eso a la gestión de proyectos con los que actualmente manejo con muchas empresas, en este caso que se dedican a los negocios de ámbito comercial. Como ustedes pueden saber, ellas de alguna u otra manera tratan mucho dato y mucha información. ¿Ok? Y bueno, principalmente, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Una introducción, una vista bastante clara, amplia de lo que puede ser Big Data y por su propio nombre también igual vamos a rescatar algunos puntos básicos que a ustedes les va a ayudar de alguna manera a poder entender el porqué de la existencia de este tipo de cursos y sobre todo también qué es lo que me va a permitir, que voy a poder lograr finalmente conociendo Big Data. ¿Ok? Entonces, frente a la introducción que yo voy a hacer, y para esto gustosamente voy a tratar de interactuar con ustedes a través de Q&A en cuanto a las preguntas y respuestas, para ver si me pueden dar también algunos alcances. A mí me gusta mucho interactuar con los alumnos para que de alguna manera ellos no solamente escuchen, sino también igual puedan presentar su información. ¿Ok? Antes que nada, el temario que voy a presentar el día de hoy consiste en lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, que son la introducción a Big Data, ¿ok? Vamos a hablar sobre eso principalmente, qué son los datos, tomando en temas muy importantes sus orígenes, ¿correcto? Los tipos de datos y el ciclo de gestión de la información, ¿ok? También igual las 7 V de la Big Data, ¿correcto? Y finalmente, pues, cuáles son los beneficios y cuál es el futuro del Big Data, ¿ok? Antes de poder iniciar con respecto a la introducción, ¿ok? Y antes de preguntarnos finalmente qué es el Big Data, no sé si es que igual el panel me lo permite, ¿no? Pero me gustaría saber, para todos los presentes, que me puedan indicar, y lo pueden realizar a través de QA, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia, según lo que ustedes crean, y lo pueden decir en sus palabras, la diferencia entre dato e información? Me pueden decir, Walter, pues es lo mismo, o tal vez me pueden decir cuál creen que sea la diferencia, pero me gustaría que la vayan poniendo, que vayan de alguna manera interactuando conmigo y me vayan indicando, así en palabras muy simples, qué creen que sea la diferencia, o si son lo mismo, o algunas definiciones entre lo que es dato e información. ¿Ok? Vamos a ver, ¿quién en este caso me pueden ir incluyendo de repente la información? Si gustan, y en este caso, pues yo ya creo que ya he podido encender mi cámara. Buenas noches con todo. Bien, les voy poniendo ahí la idea, no sé, el panel me puede también igual traer a referencias, si es que a través del Q&A yo también igual puedo visualizarlo, pero por favor a todos los presentes me gustaría que vayan poniendo eso. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre dato e información? A ver, me van poniendo de repente, si es que en este caso me pueden ir indicando. Gustosamente puedo atender a cualquiera con respecto a los temas que me vayan indicando ahí en el chat. No sé si el panel me lo permite, si es posible. A ver, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre dato e información? Me gustaría que me vayan plasmando sus ideas. No sé si es que de repente igual pueden ir respondiendo por ahí. Voy esperando unos segundos, a ver si es que si se me permite. No sé si es que también igual puedo visualizarlo. Me van poniendo, por favor, ahí. Yo creo que son lo mismo o de repente son algo diferente. A ver si es que se puede. Si les puede darle información. Pueden responder ahí en la parte inferior en la casilla de QA, de preguntas y respuestas. A ver, me gustaría que me den la información. Voy esperando unos segundos, si no igual de todas maneras les voy a dar también la posible respuesta mediante un ejemplo sobre todo. Y con eso vamos a dar el inicio. Vamos esperando, a ver, no sé si es que aún todavía hay información. Solamente es cuestión de responder nada más, yo creo esto, lo siguiente y ponerlo. No sé si se permite o no. Voy esperando unos segundos, a ver. Ok, tengo uno. Okay. Dice, Julio César García nos dice, y bueno, te agradezco igual, Julio César, datos es registro sin procesar. Muy interesante. El dato es un registro que no ha sido procesado todavía, dice. Muy bien, voy acaparando y voy también trayendo. Excelente. Vamos trayendo más, a ver, de repente por ahí tengo algunas. Voy a responderles a través, obviamente, de la exposición.
en este momento mediante un ejemplo, pero me gusta esa respuesta. ¿Alguien está de acuerdo? Dice, datos, también dice, información es un proceso ya formado o procesado. Muy bien, excelente. Y es interesante esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre datos e información? Pero sí, por ahí, buenas noches entre todos. En efecto, ya más o menos va dando la respuesta ahí quienes están presentes dentro de la sala. Sí, en efecto, tiene mucha razón. La parte del dato es un registro que todavía no ha sido procesado, ¿ok? Y si nosotros estamos hablando de una información es porque ya pasó por cierto proceso. Se los voy a plantear en un ejemplo muy rápido. Si nosotros, por ejemplo, cuando recibimos estas cartillas de información de pago de recibos, por ejemplo, digamos que es de luz, ¿ok? Entonces, si por ejemplo el documento lo recibe tal vez, en este caso, no lo sé, mi hijo, por así decirlo, realmente a él técnicamente no le interesa mucho todo lo que se encuentre dentro de ese papel o ese documento, ¿ok? Entonces, para él, todo lo que se visualiza ahí son solamente datos, así de simple. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo recibo ese documento, quien soy yo el que está pagando, obviamente, saco el dinero de mi bolsillo para poder pagar este servicio. Todo lo que veo en ese documento ya se deja de ser dato. Para mí ya es información. ¿Por qué? Porque me ayuda a tomar decisiones, me ayuda a visualizar de repente si el mes pasado yo había gastado menos y ahora gasté más. Entonces, como lo dice en este caso participante Julio César, en efecto, dato no procesa, yo en la información pues ya está formándose un proceso y también me ayuda a tomar una decisión. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy iniciando obviamente con todo este tema? Porque precisamente parte de todo eso lo vamos a ver en Big Data. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es la Big Data? Nos preguntamos rápidamente. ¿Ok? En efecto, para saber qué es Big Data, tal como indica en este caso la diapositiva, tenemos que centrarnos en su palabra literal, así tal cual. Y claro, estamos hablando de Big Data, datos grandes, así de simple. ¿Ok? Es decir, que hay que considerar, y esto sí hay que tenerlo clave, que el volumen de datos correcto es muy, muy grande. ¿Ok? Es inmenso, tanto así, ¿ok? Que muchas de las aplicaciones que ahora actualmente de repente nosotros teníamos en un esquema de repente de trabajo de ofimática o lo que fuere, ya tal vez no lo puedan procesar. Entonces, ya nos nace una necesidad, correcto. No solamente porque la información, o disculpen, el dato termina siendo mucho mayor, sino que también igual yo necesito aplicaciones o plataformas o espacios que puedan de alguna u otra manera tratar todo eso. Ok, entonces, el término Big Data no solamente se emplea para datos, tal como ustedes ahí lo pueden visualizar, ¿correcto? Voy a poner este panel por acá, listo. Sino que también emplea, también como dice, para nombrar nuevas tecnologías, justo ya lo habíamos mencionado. Y sí, ya de alguna manera se nos va trayendo a la mente diversas aplicaciones. Walter, eso es decir, que voy a trabajar con eso, claro que sí. Necesitamos de cierta tecnología para poder tratar esa data. Listo, perfecto. Ahora, ¿me va a permitir almacenar y procesarla, tal como lo decía Julio César? Claro que sí, correcto. Y ya una vez que yo ya lo tengo como información, vuelvo a resaltar esa frase, correcto, obtenida con dichas tecnologías, pues puedo presentar algo, puedo obtener, en este caso, beneficios, puedo lograr algo finalmente. Entonces, con esa introducción vamos partiendo, correcto, de primero hacernos una idea de cómo es ese volumen. Ok, Walter, tú me acabas de decir que es mucha la información, pero ¿realmente lo es? Les voy poniendo 3 puntos muy claros ahí con respecto a eso. ¿Ok? A ver, actualmente, como dice, cada día se estima más de 3.5 billones de búsquedas en Google. Ojo, todavía no estamos hablando de ChatGPT, obviamente, que es pues el boom ahora actualmente. Lo que se traduce en 40.000 búsquedas al segundo. O sea, imagínense cómo podemos ver tanto en cuanto a cantidades y a velocidades. Cada persona crea más o menos 1.7 megabytes de datos. Eso hace en quintillones de bytes, ¿correcto? Al día generados por persona promedio. O sea, imagínense todo lo que nosotros generamos. Y se estima que los datos, como dice aquí, generados por cada humano, obviamente, incrementan y van a ir incrementando a lo largo de los años, de tal manera de que vamos a hablar de exabytes, solo un tema muy puntual. Creo que, profesor, solamente yo sé sobre megabytes y gigabytes nada más. Supongo que exabytes es mucho más, sí, en efecto. Y todo eso propuesto para, imagínense, hasta el año 2025. No contamos todavía con todos los años que vienen después. Entonces, ok, ya me doy cuenta de que en efecto nosotros pues definitivamente sí estamos hablando de volúmenes bastante amplios. Perfecto. Ahora,
Con esto, nosotros que ya podemos obviamente hacernos una idea finalmente de lo que actualmente existe, ¿ok? Y que esto es tendencia definitivamente, nosotros lo vamos a abrazar y vamos a tratar de procesar finalmente. Aprovechar de que tenemos tanto dato para poder lograr finalmente algo. ¿Ok? Bien, entonces, esta es una pequeña introducción que quería determinarles para que ustedes tengan en cuenta. Claro, antes, como dice, de seguir hablando de Big Data, tenemos que también hablar del objetivo, ¿no? Principalmente, tal como dice, lo que nosotros buscamos es trabajar principalmente con ello y de alguna u otra manera cómo organizarlo según una estructura. Tampoco es que de alguna u otra manera pues tenemos los datos ahí y a lo loco tratamos de buscar soluciones o tomar decisiones. No, eso va de alguna u otra manera con estructuras que el día de hoy les voy a explicar y sobre todo también pues cómo lo vamos a gestionar. Lo interesante y lo bonito es que nos va a ampliar la mente a en realidad todo lo que puede lograr y sobre todo muy importante que tú puedas decir, pues yo tengo un negocio pequeño, tal vez tengo un negocio grande o trabajo para una transnacional o trabajo de repente para una empresa no muy grande pero en vías de desarrollo. Entonces, esto también me permite aterrizar finalmente aquí, claro que sí. ¿Ok? Entonces, mientras haya dato y que ahora está disperso en todo lado, no hay ningún problema. Podemos abrazar este tipo de estructuras y poder aplicarlas finalmente. Muy bien. Y acá también quiero con eso cerrar para que uno diga, ok, esto sí es hábil para todo el mundo, lo puedo de alguna u otra manera desde un emprendedor hasta un profesional, ya sea tecnólogo o profesional, digamos, de universidad, ¿lo pueda trabajar? Claro que sí. Y con esto voy con una frase muy importante. Los orígenes de los datos pueden ser muy diferentes y variados, ¿ok? Entonces, a partir de los diversos orígenes que existen, yo puedo de alguna u otra manera interactuar con ellos. Bien, para esto, correcto, quería representar ahí una idea y no sé qué, igual puedo cambiar cámara para esta zona de aquí, lo cual está genial, creo yo. Bien, quería más o menos determinarle las ideas. ¿Por qué? Porque en este aspecto, lo que yo estoy tratando de alguna manera de poder explicarles como se ve en la diapositiva, ¿correcto? Es los orígenes de datos. Ok, a ver, estos orígenes que nosotros en este caso estamos teniendo en cuenta son varios, pero los hemos resumido en lo que se produce por las personas, correcto, lo que de alguna u otra manera las máquinas me lo brindan, orígenes biométricos, que te lo voy a explicar, y también orígenes, en este caso, bueno, web, vamos a decirlo así, y sobre todo también de transacción de datos. Ok, a ver, Walter, explícame finalmente, porque veo que son muchos orígenes de datos finalmente. Sí, ahí está una de las ventajas. Eso es lo bonito de Big Data. A ver, lo producido por las personas, nosotros ya podemos entender que obviamente, por ejemplo, desde que mandamos un email, desde que comentamos en un foro, a ver, lo que nosotros llenamos en una hoja de Excel, por ejemplo, incluso lo que tú respondes por WhatsApp. Entonces, todo eso es originado por el ser humano, por nosotros. Y pues, existen muchas categorías, correcto, que también están de alguna u otra manera inmersas en todo lo que es producido por personas. ¿Ok? Entonces hay que tener en consideración esos detalles. Ahora, obviamente vamos yendo pensando, miren cómo vamos desplayando la mente, vamos un poco pensando y decimos, oye, sí, es bastante. Ahora, entre máquinas, ¿ok? ¿A qué me refiero entre máquinas? Bueno, a ver, las máquinas también comparten datos, hay que tomar en cuenta eso, ¿ok? Eso se llama machine to machine, así tal cual. Y a ver, ejemplos claros son los mismos termómetros, por ejemplo, los parquímetros en el tema de tránsito. Estamos hablando de los GPS, por ejemplo, las máquinas expendedoras, los contadores de electricidad de cada una de las viviendas de una cuadra. O sea, imagínense cuánto dato hay ahí. ¿Ok? Entonces estamos viendo otro origen, es interesante. ¿Ok? También igual, por ejemplo, podemos también emplear esta idea del origen de máquinas en todo lo que, por ejemplo, la información que se transmite con las señales de Wi-Fi, con las mismas fibras ópticas, el mismo Bluetooth, por ejemplo. Ok, listo, vamos viendo más orígenes. Biométrico. Ah, caray, ok, ¿qué significa todo eso? Sensores, huellas dactilares, escáneres de retina, lectores de ADN, sensores, por ejemplo, de reconocimiento facial, que ahora ya todos los celulares lo incorporan, hasta el celular de gama media ya lo viene teniendo. Entonces, imagínense de dónde yo puedo sacar tanta información. Es casi, se podría decir infinito, sí, es cierto.
Ahora, marketing web es una de las más utilizadas ahora actualmente. Incluso muchos de ustedes van a terminar aterrizando ahí, o tal vez de alguna u otra manera explorando este origen. A ver, señores, obviamente, tenemos muchas mediciones, por ejemplo, rastreadores de movimiento, por ejemplo, detecciones de cómo tú te posicionas dentro de una página. No sé si muchas veces ustedes, cuando exploran ya en Internet, ahora te dicen, disculpa, ¿puedes precisar tu ubicación? ¿Por qué? Porque ese dato es tan valioso que de alguna u otra manera direcciona información necesaria según tu zona. Porque ustedes saben que según el contexto todos tenemos diferentes necesidades, ¿ok? Los desplazamientos que tú haces, los clics que tú mandas, ¿ok? Todos esos datos arrojados por estos estudios y por estas mediciones, ¿correcto? Una empresa obviamente puede de alguna u otra manera brindarte qué es lo más atractivo. A ver, ustedes creo que lo han notado muchas veces. Se han dado cuenta lo que hace, por ejemplo, las plataformas de streaming, Netflix, HBO, Apple Plus. A ver, todo lo que ellos de alguna u otra manera te van brindando es por lo que tú vas observando. Tú te vas dando cuenta de que incluso cada persona tiene un perfil diferente, ¿verdad? Tú entras de repente al perfil de tu padre y él es una de las personas que le gusta de repente las películas de acción y tiene toda esta información visual para él, mientras que de repente tienes a tu hermana que le gustan, no lo sé, novelas asiáticas. Y miren cómo se va separando todo eso. Entonces, el marketing web parte de ese origen, de todo lo que la plataforma te muestra como información, ¿no? Y hay transacciones de datos, y no quiero cerrar ese tema porque no deja de ser muy importante, ¿ok? Datos generados por el traspaso de dinero, que ahora actualmente también es un bug. Después de que nos vino la pandemia, también nosotros teníamos esta necesidad de continuar con las gestiones bancarias, pero sin contagiarnos. Entonces, se lanzaron muchas apps sobre esto. No solamente esto, también las transacciones que tú haces a través del e-commerce, por ejemplo. A ver, un ejemplo muy claro, lo que tú compras por internet. Yo ya puedo comprar ahora, por ejemplo, por línea, o ya puedo comprar de repente por Amazon. Todos esos aspectos también generan datos, ¿ok? La transacción hecha también igual. El hecho de que compres avión, comprar entradas ahora de cine, que está de moda ahora la compra, por ejemplo, de entradas por internet. Y tú dices, ¿cómo de alguna u otra manera me han tenido a mí como usuario durante todo el año en concierto tras concierto y tras concierto? ¿Por qué? Porque ya van rescatando tus datos. Saben en qué fechas vas comprando, saben de alguna u otra manera cuánto inviertes. Entonces, observar a final de cuentas, miren los diferentes solutions. ¿Ok? Entonces, quiero aterrizar, y esto es muy importante porque hay que conocer esta primera parte. Si tú conoces brindar esa información luego para rescatarla finalmente. ¿Okay? Ahora, cuando estamos hablando también igual de la parte introductoria, nosotros tenemos que designar o tipificar nuestros datos según la estructura. ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos datos estructurados, ¿correcto? Tenemos datos no estructurados por el ser humano, datos no estructurados por la misma máquina y también igual SEM, algo intermedio. Se los voy a poner, digamos, en un ejemplo muy claro y algo muy simple, ¿ok? Los datos estructurados, en este caso, es de alguna u otra manera todo lo que se puede hacer referencia, pero para un análisis directo y efectivo, ¿ok? Ahora, por ejemplo, tradicionalmente esto se ha empleado en todo lo que es el tratamiento de datos, todo lo que se llama como datos estructurados en sí siempre ha sido muy utilizado, ¿ok? A ver, un ejemplo. Profesor, creo que va por el lado de las bases de datos, por ejemplo, tipo SQL, tipo Access, tipo Oracle, ¿verdad? Sí, en efecto. Pero ahora tenemos más alternativas, que es bueno, que me da más chance de que muchos usuarios puedan operar también eso. Ok, a ver, explícame mejor esos detalles con respecto, por ejemplo, a los datos no estructurados. Ahora, y si de repente en algunas ocasiones lo han escuchado, ¿ok? Ya existen bases de datos no relacionales, ¿ok? Te olvidas de repente de tantos conceptos que de alguna u otra manera restringen esa conectividad y lo que quieren es dar libertad al usuario, que él pueda decir, mira, esta tabla está relacionada con esta y listo, nada más. En palabras muy simples, solo entiendes que hay una relación directa y listo. Ya no piensas en un aspecto muy técnico. Y ahora que estamos trabajando mucho en la nube, tenemos muchas plataformas que brindan diferentes servicios.
de lo que se conoce como el famoso PAth, que en algún momento se les va a explicar durante el curso, ¿correcto? Pero, ay, por favor, tengo esa posibilidad de tener una tecnología más simple para poder estructurar mis datos, bienvenido sea. ¿Ok? Ahora, estos son los datos estructurados en general. Cuando hablamos de datos muy estructurados por el ser humano, pues podemos hablar de un Excel, de un PowerPoint, de un email, las redes sociales que ustedes utilizan y que estoy más que seguro que Big Data entra a tallar muy bien para eso, porque la mayoría dice, quiero saber qué es lo que la gente ve como contenido de lo que yo ofrezco. ¿Verdad? Si es que de repente genero información sobre algún producto que va por el ámbito, por ejemplo, femenino, y me lancé con parte de información para el ámbito masculino, tal vez sí estoy teniendo vistas, tal vez sí estoy teniendo likes, tal vez sí estoy teniendo compartir, entonces esto está muy interesante. Entonces, los datos móviles, mensajes de texto, el multimedia, todo eso es no estructurado, ¿ok? Y sobre todo por el ser humano. Ahora, no estructurado por la máquina, pues, por ejemplo, los datos satelitales, datos científicos, por ejemplo, las gráficas sísmicas, esta información que nos brindan de, por ejemplo, con esto de lo último que nos ha sucedido, que estuvo en tendencia y obviamente fue un problema en realidad de nuestro estado, el tema de los huaicos, el tema del fenómeno del niño o de la niña, el niño costero, lo que fuere, toda esa información, disculpen, todos esos datos como gráficos, datos atmosféricos, espaciales, lo que fuere, también es no estructurado, pero establecido por una máquina. Entonces, miren lo bonito de cómo también igual ustedes en el curso vamos a ir aprendiendo a separar eso. Y es clave para poder luego eso, poder gestionarlo. Y bueno, a ver, también tenemos datos semiestructurados. Aquí quiero tocarlo esto con pincitas, pero también igual poder representarlo de una manera adecuada. O sea, tienen cierta estructura, ¿ok? Pero es lo suficientemente regular como para no considerarse tal cual estructurado en sí, ¿ok? Y claro, a ver, ejemplos muy claros es código, podemos llamarlo así, código HTML, que es lo que están en las páginas web, XML, por ejemplo, con la SUNAT, que trabaja obviamente con estos formatos con respecto a la facturación electrónica. Entonces, puede ser como que un semiestructurado, ¿no? O sea, tiene parte de una, parte de otra. Más o menos esa es la idea. Bien, ahora, cuando nosotros estamos hablando, ahora sí, finalmente, después de conocer el origen y después de conocer las estructuras de mis datos, pues ahora me voy a los pasos que debo seguir para poder tratar con Big Data. A ver, ¿a qué voy con esto? Capturar la información. Paso número 1. ¿Cómo almacenarla? Porque ya la capturas, tengo que guardarla. Tratarla, ¿ok? Hacerle un tratamiento y luego representar los datos. ¿Ok? Ok, esto está muy interesante y se lo voy a pasar de una manera muy sencilla con lo que voy diciendo. La captura de la información, correcto, es una fase donde nos vamos a dedicar a ver dónde está la información principalmente que nosotros necesitamos, ¿ok? Como que ver el origen, por así decirlo, y también cómo capturarla, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, para capturar la información podemos, pues, muchos métodos. Ustedes van a aprender en este curso también diferentes metodologías para poder obtener esa información. Están de moda muchas tecnologías, pero por ejemplo, actualmente nosotros podemos tener como una información muy clara, Canime, que es una plataforma muy amigable, Google Colab también para empezar a obtener esa parte de la información. Entonces, y también, no sé si en alguna vez lo han escuchado, tal vez no, ahora existe la tecnología API o las APIs, que son, en pocas palabras, como software súper chiquitito, un sistema súper pequeñito que se puede conectar con cualquier otro sin ningún problema. ¿Ok? Sí, yo tengo, por ejemplo, un sistema que se encarga de repente de guardar toda mi facturación, pero una API lo que puede hacer es, por ejemplo, solo jalarte las fechas y tratar esas fechas y convertirlas en algo importante para ti. Por ejemplo, ¿qué es lo más vendido? Entonces, imagínense que ahora el software se ha minimizado tanto en el sentido de espacio, de dinamismo, que gracias a eso tú puedes capturar información de donde sea y por donde sea, desde un celular, desde una tablet, para acá. Ahora, almacenamiento, pues, ¿dónde lo vamos a guardar? En el curso ustedes van a aprender a utilizar bases de datos no relacionales para poder guardarla ahí. Tratamiento, correcto, y con eso quiero ya ir cerrando un poco la idea, es ahora los datos que ya están guardados, ¿ok? ¿Cómo yo en este caso voy a trabajar con ellos?
¿sí? Y claro, aquí solamente quiero aclarar que adjuntamos la necesidad que presentan cada uno de ustedes, se extraen patrones, ¿ok? De esa necesidad y precisamente eso se empieza a verificar. Cada patrón que de alguna u otra manera me permita encaminar mis datos es lo que se hace en el aspecto del tratamiento. Entonces, genial. Ahí sí, profesor, ahí se habla mucho sobre estadística, pero básica, machine learning, claro que sí. Y no se asusten porque finalmente es muy sencillo. Ahora actualmente con lo que nosotros tenemos como tecnología y con el desarrollo de los aplicativos en la nube, mucho más fácil. Solo ustedes arrastran información, la mueven de un lado a otro, así con la tranquilidad de sentarte en tu computador y con tu mouse mover y decir, esto va para aquí, esto va para acá y listo. Se empieza a tratar la información. Y finalmente la puesta de valor. Señores, creo que aquí queda más que claro. Representar los datos. Ya todo lo recopilado, todo lo almacenado, ¿cómo lo voy a mostrar? Alguien dice Power BI, Tableau, Excel, Power View y diferentes otros tipos de aplicaciones. Claro que sí. Ya aquí tenemos largo y tendido para que podamos explorar diferentes tipos de software que son muy amigables y que te van a poder representar esa información que, vuelvo a repetir, ya fue bien capturada, ya fue bien almacenada, fue bien tratada en base a patrones y ahora pues la podemos representar. ¿Ok? Y con lo que quiero terminar es con las 7 Vs de Big Data. Solamente quiero aclarar que nosotros en este caso se llaman las 5 Vs porque obviamente todos empiezan con la letra V y son ya no estándar tal cual, pero son en realidad lo que se ha cementado ya como importante en el ámbito del Big Data. Velocidad, variedad, volumen, valor, veracidad, variabilidad y sobre todo visualización, que es lo más importante aquí. ¿Ok? Velocidad, estamos hablando de que pues, la velocidad del análisis requerido ahora por la sociedad actual es punto clave. ¿Ok? Entonces hay que ser muy eficaces. La variedad, porque hay muchas técnicas de poder tratar estos macrodatos. Volumen, porque es igual a tanta cantidad que se da, entonces tú dices, no te preocupes, si el volumen aumenta y es escalable para mí, yo también como Big Data, como esta persona que puede tratar estos datos, pues yo también escalo de la misma manera. Genial. El valor, esto es muy importante, una gran cuantía de datos que son frecuentemente extraídos, correcto, y que generan ya información, como lo había comentado, por ejemplo, uno de sus compañeros, pues cómo conseguimos dicha información de manera eficiente, eso es valor. Y veracidad, obviamente, y esto sí es muy importante, también lo vamos a dejar de lado, porque de aquí viene un tema de presentar una solución adecuada en base a que hay que asegurarse que la información escogida es realmente fiable. ¿Ok? Y pues, variabilidad y visualización, quiero centrar en que la variabilidad es un entorno en cómo los macrodatos, por ejemplo, varían tanto, ¿no? Podríamos decir. Entonces, disponemos de diferentes modelos para poder de alguna u otra manera tratarlo. Y creo que visualización queda más que claro. ¿Ok? Creo que cómo lo vamos a ir mostrando, cómo se va a mirar finalmente.